porque ya está listo el ingeniero José Blandón Castillo y sus comentarios internacionales. Buenos días, Fernando. Buenos días. Buenos días a toda nuestra audiencia. Oiga, un miércoles lleno de noticias, de cosas que pasan en el mundo y que debemos presentárselas para que usted tenga un mecanismo para evaluar lo que está ocurriendo. Fíjese que me preguntaban ayer por qué nosotros tenemos un segmento internacional y ligado al panameño. Porque es que nosotros somos un estado que nuestra economía y nuestra posición geográfica nos liga al mundo. Desde, por ejemplo, nuestra separación de Colombia, las contradicciones que se dieron entre nosotros y Colombia, era que Colombia estaba ensimismado en una guerra, mirando hacia adentro, mientras nosotros, los 250.000 habitantes de ese periodo, hablo de 1903, estábamos mirando hacia afuera con una zanja sin terminar de construir. Recuerda que el canal francés había abandonado. Y nosotros estábamos buscando abrir el canal para que nuestra economía abriera al mundo. Mientras Colombia estaba en una guerra que nos las trajo aquí, desastrosa para nosotros, y que al final produjo nuestra separación con la ayuda de uno de los países interesados en esa vía. Pero ya los panameños, y particularmente los conservadores que dieron la independencia, estaban claros en lo que estaban buscando. Por eso que las cosas que pasan en el mundo para nosotros son vitales. Y me detengo hoy en varias cosas. Uno, lo que está pasando en Honduras. Y esto es lo que le hablaba Fernando hace unos minutos sobre Guatemala. Recuerde que Honduras forma parte de ese triángulo del norte de nuestra Centroamérica o América Central, que lo integra Guatemala, Honduras y El Salvador, de los cuales El Salvador ha sido el único país que ha tenido un intento serio de estabilizarse, porque la clase empresarial salvadoreña y la clase trabajadora salvadoreña tienen una gran capacidad de trabajo. Es un país pequeño e incluso desde antes de la guerra un país con muy poca deuda pública, después que se ha endeudado, pero con una gran inteligencia empresarial y una gran calidad en la mano de obra y artesanal. Y ha hecho intentos por sobrepasar, pero los estragos de la guerra ha dejado marcado a El Salvador con una violencia criminal muy grande. Guatemala es un estado fallido, es más, hubo un momento en la historia guatemalteca en la que la presidencia pertenecía al narcotráfico. Y todavía sigue siendo Guatemala un país, un estado fallido, con un cómico de presidente que prácticamente no gobierna nada. Estado con 23 lenguas. Y además con una mayoría indígena que nunca ha tenido el poder. Y Honduras, que es el caso típico del estado hecho trizas por la maldad de un régimen cívico-militar, más militar que cívico, que controla todas las operaciones y cuya economía informal, que es el crimen organizado, dirige la economía formal. Es un régimen de explotación enorme, de desigualdades increíbles. Bueno, esa Honduras, que fue a elecciones el domingo antepasado, todavía no decide qué pasó en las elecciones, todo el mundo sabe quién ganó, pero menos el presidente, que en un acto yo digo, de cinismo máximo, ayer se aparecía como el bueno de la película, qué sé yo, que es el que ha dirigido toda esta operación junto con el mando militar, y el jefe, mire que el director del Tribunal Electoral ha sido condenado por delitos cuando era director de aduana. O sea, ese es el director del Tribunal Electoral de Honduras, que fabricó junto al presidente y los militares el fraude, porque el fraude se hizo en los cuarteles. Sí. Le traían las actas a los cuarteles y se alteraron. Y la OEA no se ha enterado. Bueno, ese país, ayer dio una cosa que pasó, que los militares se negaron, la policía particularmente, se negó a reprimir. Y en esas cosas que pasan en Honduras, después se retiraron a los cuarteles, pero mire cómo está ese país, destrozado institucionalmente y gobernado por una mafia. Ese triángulo es una amenaza para el continente nuestro y para nosotros, porque allí se está gestando una internacional del crimen. Allí, cuyo efecto
se para en Nicaragua por el nivel digamos, de dictadura militar que tiene ahí el señor Ortega, que él es el que controla todo allí. Y somos Panamá, Costa Rica y Panamá, los que podemos ser grandes agredidos por eso. Por eso es importante para nosotros saber lo que pasa en Honduras. Y me llama la atención que los Estados Unidos ni fu ni fa, porque no hay política exterior de los Estados Unidos hacia... A pesar de que Honduras siempre fue el portaaviones de los gringos en América Central. Sí, pero como ellos están enredados, por eso es importante que usted le preste atención a Honduras. Yo quiero saber qué va a hacer el gobierno de Panamá con respecto a esto. Porque si usted habla de una lucha contra el crimen organizado internacional, tiene que darse cuenta que el crimen organizado en Honduras está controlado por el gobierno. Para que estemos claros en lo que estamos hablando. En los Estados Unidos, la situación se le ha complicado tanto al presidente de los Estados Unidos que ya abiertamente se habla del llamado enjuiciamiento al presidente de los Estados Unidos por obstrucción de justicia. Y cada vez surgen más. El FBI el fiscal de decir que tiene evidencias para otro indictment más y le va a producir un llamamiento a juicio a alguien con severos cargos a objeto de que colabore, y esto lo va a llevar casi al presidente. Y esto ha hecho que el presidente, en típico de las campañas norteamericanas, los estrategas norteamericanos y los que estudiaron en los Estados Unidos tienen la tendencia siempre, Fernando, a traer la teoría de que un ruido mayor oculta el ruido menor. Entonces, cuando tienen una crisis, los presidentes inventan una guerra en los Estados Unidos. Un bombardeo. Un bombardeo. Y ayer el presidente Trump anunció que iba a trasladar la capital de los Estados Unidos, la embajada de los Estados Unidos, de Tel Aviv a Jerusalén. E inmediatamente reaccionó el mundo árabe, más dramáticamente que reacciona el mundo árabe frente a las masacres de Siria o de Yemen. Para darle un ejemplo. ¿Y cuál es la intención de él? Traer un tema nuevo, y a usted no le extrañe que pronto estemos en guerra con Corea del Norte, los Estados Unidos, con las consecuencias que podría tener. Eso es la famosa teoría de la forma más fácil de esconder un elefante en una cristalería es metiendo otro elefante. Exactamente. Entonces, esa teoría peligrosa, este domingo 12, son las elecciones en Alabama. Y mira hasta dónde ha descendido la política de los Estados Unidos. Ustedes recuerdan que el gobierno, el aparato republicano, con el señor McDonald, el jefe de la bancada mayoritaria del Senado de los Estados Unidos, había dicho que Moore, que es el candidato, Roy Moore, que es el candidato republicano, debía renunciar. Yo hablo del candidato de Alabama para ser senador por las acusaciones de acoso sexual a jóvenes. Bueno, ahora se plegaron todos, incluso el propio presidente apoya a un hombre con claras denuncias de acoso sexual y de abuso sexual, un ultraderechista que constituye una mancha grave para el Senado de los Estados Unidos, y es probable que él gane las elecciones. La última encuesta que vi de hoy lleva 3%, y mire dónde están los Estados Unidos ahora mismo. Ese es el daño que hace el nacionalismo a ultranzas y todos los extremismos. En esa desesperación que los Estados Unidos, el electorado tuvo los Estados Unidos y llevó a Trump a la presidencia, hoy sitúa a los Estados Unidos en esta situación caótica. Y ahí tenemos que mirar nosotros lo que está ocurriendo en los Estados Unidos. Y todos los medios de comunicación, su noticia gira en torno al señor Flynn, a las nuevas anuncios que haga el fiscal general, y los constitucionalistas a la carga. O sea, en los Estados Unidos hay una guerra política que va a culminar con un evento internacional, que es lo que normalmente hacen los Estados Unidos. Alguien va a ser invadido, alguien va a ser golpeado para desviar la atención, porque los Estados Unidos frente a la guerra, los Estados Unidos siempre han tenido la necesidad de tener un enemigo visible. Y las investigaciones en Rusia, la intervención de Rusia en los Estados Unidos, está llevando a los Estados Unidos a una crisis política. ¿Y por qué es importante para nosotros? Bueno, los Estados Unidos es nuestro principal aliado, en todo sentido. Y por eso debemos darle seguimiento. Porque nuestra política exterior debe entender que cuando los Estados Unidos y nuestro aliado están en esta situación, nuestras actuaciones deben estar fríamente calculadas, como decía el filósofo Shakespeare. ¿Ah? ¿Me le parece? Fríamente calculadas en función del bien común. Ahora le hablo un poquito más de eso. Mientras esto ocurre en los Estados Unidos, la España de Rajoy, de Sánchez,
anda manca por hombro. Vamos aún en la elección, vamos porque España a nosotros nos interesa. Y Europa vive junto con España y Grecia, Francia y Alemania, viven la necesidad de tener impuestos necesarios para cubrir la creciente demanda social que da la población europea nativa, más la migración que ha inundado las ciudades y ha aumentado los costos de operación y requieren de más fondos. Entonces, ¿qué han hecho ellos? Como una guerra fundamental para Europa, controlar la evasión de impuestos. Eso, debe entender usted eso para que entienda lo que hicieron con nosotros. Le voy a tocar eso ahora más adelante, pero lo que quiero es que usted entienda lo que está ocurriendo y por qué para Europa es fundamental lo que ellos llaman la necesidad de buscar una salida para controlar el fraude fiscal y la evasión fiscal. Porque los beneficios que da el estado de bienestar son tan altos que no producen lo suficiente y entonces tienen que evitar la defraudación fiscal. Y ahora con las medidas que está tomando el presidente de los Estados Unidos para disminuir los impuestos a las empresas norteamericanas, que todavía no está en vigencia, pero cuando esté a 20%, le queda un nuevo problema a Europa. Entonces, cuando nosotros no entendemos el problema global, actuamos sin sentido de lo que está pasando en el mundo. Entonces, lo de Jerusalén abre las expectativas. El presidente Trump habló con el presidente de Palestina para decirle que iba a cambiar la ciudad. No entiende, eso pone en peligro las gestiones de paz, pone en peligro todo. Y puede hacer un revolcón en Llano Piedra, en esa región ya convulsionada, cuyo efecto directo sería una restricción en el suministro de petróleo y como consecuencia un aumento de la inflación global y como consecuencia en nuestro país. De manera que eso está ocurriendo en el mundo convulsionado. Ahora veamos un poco al regreso el efecto de esta decisión ayer en Europa contra nosotros. Así es. Varios temas en el tintero. Uno, esta postulación de Ricardo Martinelli a la presidencia de Cambio Democrático. Y dos, el plato fuerte, sin lugar a dudas, inclusión de Panamá en la lista negra de paraísos fiscales por parte de la Unión Europea. Bueno, Fernando, mire, ya que don Ricardo Martinelli ha sido lanzado a la candidatura, me voy a tomar unos minutos para leerle un artículo que aparece hoy en el periódico Crítica, de ahí lo tomé, escrito por Ricardo Martinelli, y que le voy a pedir a ustedes que adopten una norma de objetividad para hacer estos análisis. Ella es un argumento, es independiente de quien lo emita, vale por sí solo. Es decir, grandes guerras se han perdido porque quien recibe una información de su enemigo, un argumento, no tiene la capacidad de entenderlo y lo subestima. Entonces, el argumento vale por sí mismo, a diferencia de una información que depende de quién te la dé. Si tú le quitas el prejuicio, puedes utilizar la información. Entonces, viendo este base de objetividad, miren los argumentos que el presidente Martinelli, expresidente Martinelli, pone hoy en una pequeña columna y se llama Consejo Gratis al Presidente, dirigido a Juan Carlos Varela. Se la leo rápidamente. En Panamá, dice Ricardo Martinelli, la política pareciera ser el arte de promover y proteger tus propios intereses. Tu comportamiento en el mundo siempre tendrá consecuencias públicas y la gente a tu alrededor lo analiza en términos de si lo ayudas o lo proteges a ellos. Ganar una batalla al costo de alinear aliados políticos o creando enemigos irreconciliables no es lo más sabio, pero es lo que sucede en Panamá. Sigue diciendo Ricardo Martinelli en su artículo, la sociedad está dominada por las apariencias y para conseguir una estrategia contra el enemigo tienes que saber qué lo motiva a él o a su círculo cero de poder. Muchas batallas, dice Ricardo Martinelli, se libran sin que ningún lado sepa qué le importa al otro. Piensa mucho y busca la profundidad y no tomes a las apariencias como una realidad. Ve a las raíces del problema
y busca una estrategia para terminar la lucha con una finalidad. Todas las peleas, incluso las telenovelas tienen un fin. Muchos familiares, socios empresariales y amigos sociales terminan en contra tuya, unidos por un solo propósito. Cuando tú como gobernante debiste negociar y plantear tu salida mientras tenías contigo la mejor mano de póker. Grandes estrategas como Tucídides establecen y están muy conscientes de recurrir a la teoría de que la destrucción de un ganador se da no por buscar una forma racional e inteligente de terminar el conflicto antes de que la arrogancia y la prepotencia te nublen, que te nublan la razón y el entendimiento de esta. Debe saber separar y negociar, porque en la victoria uno debe imaginarse el significado de la paz y si vale o no la pena el riesgo tomado cuando ya no se tiene el poder. Hay que vislumbrar los elementos que te dieron la sustentación, que aún estarán allí contigo o se alinearon con el gobernante de turno. Como dicen, viva el rey, muera el rey. Muere el rey. Este es un sabio consejo, dice Ricardo Martinelli, que ojalá me lo hubiesen dado, pero se lo paso al gobernante de turno de Panamá, porque este pequeño gran país no se merece la desunión de sus ciudadanos y el resurgimiento del odio cada 5 años cuando cambia el gobierno. Consejo gratis. Hola. Bien, este es un consejo de Ricardo Martinelli que tiene los argumentos de un hombre que vivió ese drama. Ricardo sabe que muchos le dijeron que cuando uno sale del poder, uno debe tender puentes porque uno gobierna para cuando está abajo. Lo que decían los viejos políticos. ¿Eh? Eso de Uno gobierna para cuando está abajo, uno no gobierna para cuando está arriba. Cuando usted está arriba, usted es presidente o ministro, todo el mundo lo saluda. Cuando usted deja de ser ministro, aquellas botellas que le mandaban en Navidad, ahora por ejemplo, cuando usted deja de ser ministro, no le mandan nada. Esa botella se la siguen mandando al ministro, ojo. Sí, sí. No a usted. Es que la gente es amiga de la silla, no del que se sienta en la silla. Bueno, estos sabios consejos de Ricardo Martinelli, gratis, se los dejo como introducción a algunos temas que quiero tratar. Fíjense, ayer se estaba distribuyendo el CEPADEN y he escuchado muchos comentarios acerca de si el Banco Nacional tiene una tasa de descuento agiotista. No, mire, las tasas de descuento del Banco Nacional son excelentes. Es decir, van a ser de ahí para arriba. ¿Sí? 7% es la tasa de descuento. Es una tasa de descuento, porque acuérdense que los gastos de operación y administración son como el 3%. El banco se está ganando un 4%. Pero si usted se va a un mercado común y corriente, eso sería como 10, 15%, 20%. Entre más pasa el tiempo, su tasa de descuento sobre el valor real es mayor, porque el riesgo lo asume el banco a un nivel de ganancia. Pero esto es una buena inversión financiera. Si yo le tuviera dado un consejo a usted, y usted tuviera 62 años y usted tiene todo el dinero, no se lo gaste. Déjalo ahí. Ahora, si usted necesita gastárselo, gástelo en los tramos de mayor rendimiento. Y no va a encontrar un mejor rendimiento que el Banco Nacional ahora mismo. No lo va a encontrar. En el primer tramo, porque son 4 tramos. Ahora quiero hablarles del tema central, al cual le dediqué un par de horas de análisis, que es lo que pasó ayer con la Unión Europea. Y les reitero lo siguiente. La República de Panamá, a lo largo de su historia, ha venido teniendo y confrontando, desde la época de los 80, esto no es ahora, por el régimen financiero que hicimos y después que creamos el Centro Financiero Internacional, la presión de países del mundo sobre convertirnos a nosotros en cobradores de sus impuestos. Y en la medida en que el mundo se fue globalizando y se fueron reajustando políticas económicas y financieras, la presión para hacer más transparente el sistema financiero ha aumentado. Porque en la medida en que se ha concentrado la riqueza, los que son más ricos tienden a huir de los mecanismos de impuestos que hay en sus propios países. Entonces los gobiernos, a lo largo de estas décadas, le han venido exigiendo a todos los países que sean más transparentes
y que cooperen más en esta lucha mundial contra la evasión de impuestos. Porque el crimen organizado, tanto en los Estados Unidos como en Europa, como se le señalaba aquí Fernando, ha hecho grandes avances allá acá. En diferentes ocasiones que le he hablado sobre el tema financiero, yo le he dicho, Fernando, a toda nuestra audiencia que nuestra plataforma de servicios, que ha sido exitosa, está siendo objeto de ataques y que se hace necesario que nosotros adoptemos una estrategia general para defenderla, pero también para actualizarla e impedir que el crimen organizado financiero mundial haga uso de nuestra plataforma impunemente. Porque llegar a decir que lo vamos a hacer el 100%, eso no es cierto. Es igual que vamos a eliminar la corrupción el 100%. No. Tenemos que establecer mecanismos para reducir sustancialmente los niveles de uso de nuestra plataforma de servicio por parte del crimen organizado mundial. Se exprese ello a través de bancos mundiales, a través de organizaciones ONG, offshore, que intentan lavar dinero de operaciones delictivas como la prostitución, droga, contrabando, tráfico, etcétera, como aquellos magnates, como para los papeles del paraíso, que evaden impuestos o que buscan mecanismos para pagar menos, ponen sus dineros afuera, los van moviendo, evadiendo y reduciendo sus niveles de impuestos y dejando una mancha sobre los países que son utilizados por ellos para esto. Entonces, nuestro país, que entró y está en una racha importante de crecimiento económico y que le oferta al mundo nuevas plataformas de servicios, como por ejemplo la ampliación del Canal de Panamá, es una plataforma, es un nuevo proyecto, propuesta de servicios que Panamá le oferta al mundo y que ya está rindiendo beneficios, como por ejemplo nuestro centro financiero, que es un exportador del dólar y que ha traído capitales a Panamá. Nosotros somos un país receptor importante de inversiones internacionales. Colombia, por ejemplo, es un inversor importante en nuestro país. Los que salieron huyendo de Venezuela son inversores importantes en nuestro país. No es que ellos determinan nuestro crecimiento, sino que nosotros, los panameños, fuimos capaces de construir un modelo económico y financiero de tal nivel de viabilidad y de estabilidad, ¿no? ¿Sí? Que incluso está a prueba de nuestros políticos. Pero ¿qué resulta? A la medida que ha venido pasando el tiempo, nuevos requerimientos hay en el mundo. En nuestro país, todo el modelo de compañías y de offshores fue diseñado por los bufetes de abogados, que representan el 2% del PIB de este país y que fueron los que se beneficiaron en forma gigantesca de todas las operaciones opacas que se le atañen a la República de Panamá. No son los agricultores nuestros, no son nuestros clase media, sino son esos bufetes de abogados que incluso ni siquiera pagan impuestos adecuados. Ellos también los evaden. Entonces, hemos tenido que hacer ajustes importantes. En la última posición de la Unión Europea con respecto a Panamá, la Unión Europea propuso 3 puntos básicos para que los países no estuvieran en las listas de ellos. Porque quiero explicarles que esa es una lista que salió ayer y este viernes debe salir la de OCDE. Que vamos por el mismo camino. Que me hace suponer a mí que nos van a incluir también en esa lista. Por lo menos en la gris. ¿Cuáles son las 3 características o 3 requisitos que la Unión Europea estableció para esta evaluación? Primero, la transparencia en materia fiscal. Implementar el intercambio automático con las DGI. Implementar las normas de la OCDE y la gobernanza fiscal adecuada. Las 2 primeras, nosotros las cumplimos en forma exitosa en esta evaluación
y la Unión Europea se detuvo en la tercera, que es la gobernanza fiscal adecuada, en donde ellos dicen que Panamá no tiene una ley de funcionabilidad fiscal. ¿Qué reclama la Unión Europea? Que nosotros, a pesar de haber avanzado, no cumplimos normas importantes en la ejecución de lo que hemos aprobado. Yo creo que nosotros hemos hecho suficiente para no estar en la lista. Pero esta no es una pelea que vamos a dar con gritería. Esta es una pelea que debemos entender los panameños, que debemos ponernos de acuerdo. Y yo les he planteado a ustedes que en el clima político en que vivimos nosotros hoy, se obnubiliza, se hace casi imposible ponernos de acuerdo, porque todo lo que le haga mal al gobierno, al país, yo lo tomo como le hace mal a Varela, y a mí me alegra si le va mal a Varela. Así es el argumento del opositor a Varela. Y todo lo que le va mal a la oposición, el gobierno se alegra porque Martínez esté preso. O nos alegramos cuando se descubre que un bando está en corrupción y ocultamos cuando el otro, que es el mío, no está. Está en lo mismo. Y cuando estamos todos, actuamos diferente. Entonces, esta situación actual de la política nos sorprende en el momento en que hay una ofensiva mundial contra nuestra plataforma de servicios, que es la responsable del 90% de los empleos que hay en este país. Entonces, ¿qué debemos hacer? Dice el consejo que Ricardo Martinelli, un hombre que vivió esta experiencia, está diciendo, hombre, vamos a hacer un acuerdo, vamos a tirar un puente. No estemos tirando esto porque dentro de 5 años viene la venganza. Dentro de 3, dentro de año y medio. Sí, los próximos quinquenios va a pasar todo en esto mientras el mundo está caminando. ¿Y cuál es la consecuencia de todas estas listas? En el caso de la Unión Europea, bueno, que no nos van a dar fondos, nosotros de todas maneras no calificamos porque por nuestros ingresos, además no los necesitamos, en realidad. Pero sí hay una serie de acciones que ellos pueden tomar que pueden limitar nuestro crecimiento, como por ejemplo, ¿qué cosa? Ellos pueden tomar acciones contra las compañías de ellos que inviertan en nuestro país, el caso de la lista Clinton. Fíjense cómo nos destruyeron con una lista Clinton. Ellos pueden tomar medidas administrativas contra nosotros. Entonces esto no es un problema de tirarla a la ligera, de que bueno, vamos a pegarle a Francia, voy a declarar la guerra a Francia. No, no, no. Vamos a ver qué es lo que dice, vamos a leer con cuidado lo que están diciendo y vamos a ver lo que hicimos. Fíjense que yo parto del criterio que hemos hecho lo suficiente para no estar, pero yo quiero saber por qué no estamos. Y cuando voy a buscar las preocupaciones de ellos, me doy cuenta que en la ejecución de lo que hemos aprobado como ley, no estamos siendo eficientes. ¿Qué requerimos nosotros, por ejemplo? Nosotros necesitamos una DGI, una Dirección General de Ingresos, con la capacidad de poder intercambiar en forma fluida. Aquí a la DGI le pide una información a un banco y el banco se toma el tiempo que le da la gana y le manda lo que le da la gana. No es mandatorio. Tenemos que hacer cosas que ajusten esto. El sistema bancario panameño no tiene ningún problema en ajustarse a estos requerimientos. No tiene ningún problema. Al contrario. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que sentarnos a mirar? Tenemos que sentarnos la dirección política de este país, porque para eso están la dirección política y los partidos y los empresarios de este país, a determinar qué es lo que tenemos que hacer. Pero la primera cosa que debemos hacer es parar el clima de hostilidad verbal en la que estamos metidos y volver a la objetividad que demanda la realidad. Yo no estoy diciendo que usted se vuelva ni varelista ni martelinista, que usted se vuelva panameño. Pero el gobierno debe entender, también el gobierno, que su accionar político fractura la sociedad. Y esa fractura permite que quienes agreden esa plataforma, que es nuestro recurso más importante, tengan un éxito relativo. Y para mí no es
no es coincidente ni casual que todo este ataque ocurra después de nuestra apertura hacia China. Ellos están preocupados porque ellos quieren, cada círculo quiere controlar. Nosotros somos un recurso importante para el mundo. Pero no podemos jugar con las reglas viejas. No podemos estar protegiendo los intereses de unos cuantos bufetes de abogados en contra del resto de la sociedad. Hombre, vamos a hablar claro. Los bufetes grandes de abogados controlan todos los gobiernos. Y para colmo de males, los grandes capitales financieros se han tomado la dirección política del país. No tenemos estadistas para mirar esto con, vamos a despejarnos de esto. Es que lo que dice Ricardo Martinelli aquí. Quedamos en manos de los amigos y de los amigos ricos. Y todos los favores que un presidente le hace a los ricos, jamás se lo van a reconocer, porque es insaciable. La acumulación de capital es insaciable. Entre más usted tiene, más quiere. Más quiere. Solo nosotros los pobres nos conformamos con cosas más importantes. La familia, un buen sancocho de gallina, ¿no? Una visita allá a Caracas, hablar con las muchachas aquí. Pero los millonarios, entre más millones tienen, compran aviones, compran barcos, compran cosas que ni siquiera saben. Tienen casas tan grandes que no saben ni los cuartos que tienen. La casa mía yo me la sé de memoria. Porque primero que además tiene 3 cuartos. Entonces, lo que quiero plantearle es que el interés nacional tiene que prevalecer. Por ahí hay mucha gente diciendo, por ejemplo, fíjese, en este problema de la ley para penalizar el fraude fiscal, escuché argumentos como, por ejemplo, oiga, quiere decir que el que está atrasado en su casa paga impuestos. Eso no tiene nada que ver con eso. Lo que se está planteando es una ley que penalice la evasión y la defraudación fiscal a un nivel alto. Es decir, por $300,000, de ahí en adelante para abajo, dígame usted cuántos de nosotros tienen 300,000. Ni usted ni yo estamos en eso. Y que incluso, en el caso de que usted pague, no se aplica. Esto está hecho simplemente para perseguir a los que evaden impuestos allá en Francia, sí. allá que los pongan presos si quieren. Todos los países de América Latina tienen, menos Panamá. Bueno, entonces todos salen a defender lo que debemos hacer. De lo que tenemos que tener es un acuerdo nacional para saber qué es lo que tenemos que decir. Fíjense que ahora viene OCDE. Perdón, Gafi. Gafi tiene la característica que ellas nunca, por lo menos la Unión Europea y OCDE te dicen a ti, tú tienes que cumplir A, B, C, D y F. Si tú cumples A, B, C y D, F, tú no tienes problema. Tú lo cumples. Los que no están en esa lista, cumplieron con eso. Pero si con Gafi, ellos no te dicen nada. Tú haces A, B, C, D y F y después ellos te dicen, no, pero es que faltó tal cosa. Entonces, claro que hay un juego de poder. Porque la democracia como sistema está atrapada por el poder absoluto del capitalismo financiero mundial. El que no entienda esto vive en otro mundo. Sí. Vamos a estar claros. El mundo no es comunista. El mundo es capitalista, centralizado, y el Estado como tal ha perdido capacidad de soberanía que está dictaminada por las políticas internacionales. Esas son las reglas del juego. Nosotros hemos sido exitosos como país manejando esa compleja contradicción del mundo moderno. Y ya los bufetes de abogados no pueden estar dictándole a este país las políticas financieras. ¿Por qué? Nosotros afortunadamente, con nuestra posición geográfica y exportación de servicios, hemos podido incorporar a la República Popular China a ser un aliado estratégico de nosotros, acompañando a los Estados Unidos. Ahora tenemos que reconciliar el papel de los Estados Unidos en nuestro país con el de la República Popular China, con los intereses nacionales, de la producción nacional y del trabajo y de la felicidad del pueblo panameño. Pero para hacer eso, estimados panameños, nosotros no podemos estar hablando aquí en un lenguaje de acusaciones. Hoy vi, por ejemplo, el periódico La Prensa de hoy, saca en su titular arriba, la prescripción no indica
inocencia. Como diciendo, los demás son culpables, pero tampoco indica culpabilidad, pues ese es que título más pendejo. Pero es un título malintencionado. Entonces, en forma consistente, nos estamos atacando y entonces es difícil sentarse en una mesa. Vamos a llegar al punto, Fernando, que no tenemos la capacidad, y he visto mucha gente analizando, diciendo, Francia son unos HP, incluso vi a Ibrahim Abad escribiendo un lenguaje soez. Le doy mi consejo, usted es un hombre demasiado brillante para estar escribiendo así. Nosotros tenemos que ganar esta batalla primero poniéndonos de acuerdo los panameños en el país que queremos construir y las cosas que tenemos que ajustar. Y eso no lo pueden ajustar ni los panameñistas, ni los cambios democráticos, ni los PRD. Lo tienen que ajustar todas las fuerzas políticas. Una vez que nosotros resolvemos esto, hacer una tregua para mirar esto. Este viernes, Día de la Madre aquí, va a salir el informe de Gafi, que nos lo van a hacer llegar por allá como por el 17, 18. No puedo dejar de presumir que va a ser también en esta misma línea. Sí. Porque ellos están, vamos a decirlo así, cabreados de que estén pidiendo cosas que nosotros debemos hacer y no lo estamos haciendo. Hemos hecho, y hay que reconocerlo, bajo la administración del presidente Martinelli, se avanzó en pasos importantes y esto puso a Martinelli a pelear con algunos sectores serios de los abogados. Y bajo la administración del presidente Varela se ha avanzado. Nos falta un tramo. Esta es una carrera de resistencia. Si la carrera es de 400 metros, no la ganamos corriendo 350. Tenemos que terminar los 400 metros. Pero estos son los metros más importantes que van a requerir de un sentido de unidad de país, no política. Porque es eso lo que tenemos que salvar. Al final del día, al que gane las elecciones en el 2019, ¿qué le va a interesar, Fernando? Tener un país que gobernar. Nosotros vamos a tener una mano de obra joven entre los 25 y los 35 años que requiere del mercado que va a abrir aquí. Por ejemplo, las criptomonedas, para darle un ejemplo, que va a abrir la alta tecnología. Y esos muchachos tendrán esperanza en la medida en que nuestra economía y plataforma de servicios pueda asimilar esos empleos de estos jóvenes panameños. Pensemos en ellos y dejemos de estar nutriendo a un grupito insaciable que ve en todo esto solo la forma de hacer negocios multimillonarios. Y ya ese tema de las offshore y de las... Eso pasó ya. Habrá otra forma de defraudación, sí, pero ya vendrán otras cosas en el mundo. Y termino con esto. El mundo de hoy, la democracia global, no existe. Existe una tiranía financiera mundial que controla el mundo. En China, en Rusia, en los Estados Unidos, en Francia, en Europa. Nosotros tenemos una ventaja frente a esa tiranía, que es que tenemos un recurso estratégico. Pero pretender creer que nuestra soberanía es más infinita que la de ellos o más poderosa es una tontería. Entonces lo que tenemos que, como nosotros, como nación, que logramos quitarle a un imperio nuestro principal recurso estratégico, ¿cómo podemos ahora como nación incorporar a China popular, incorporar a Alemania, incorporar a Inglaterra, a Francia, a nuestra estructura de desarrollo, cumpliendo con las normas internacionales que nos exigen transparencia, cooperación y gobernanza adecuada? ¿Ustedes le ven algo malo a eso? Bien, eso es lo que necesitamos. ¿Hemos avanzado? Sí hemos avanzado. Avanzó el país bajo la administración, reitero, de Martinelli, bajo la administración de Varela, se han hecho cosas importantes en este campo, pero no hemos terminado. Necesitamos una DGI con niveles de autonomía, eficiencia y capacidad en este mundo de interactuar para protegernos a nosotros y nuestros centros financieros. Necesitamos cooperar con los bancos. Por eso yo me opongo en forma tan vehemente a esta divulgación de bancos, porque cada vez que hicimos una cosa, estamos haciéndole daño al sistema bancario, ¿no? Y yo les leí ayer el comunicado de la Asociación Bancaria para que ustedes tuvieran claro de que cuando ellos sacaron ese comunicado estaban conscientes del nivel de daño que se le estaba haciendo al sistema bancario.
porque si no, no lo hubieran sacado. Entonces, ahora a ver, nos recibimos con esto y ya veo lanza en ristre a un poco de gente tirándole a quién, al presidente. Cuando lo que debemos es convencer al presidente que él debe bajar la lanza en ristre de él y sentarnos a todos, cuando digo a todos, a la dirección política de este país, para llegar a unos acuerdos básicos que incluso pasen por resolver este problema y por ir a un proceso electoral en la más alto nivel de paz social. Si ustedes quieren tener problemas, mire lo que está pasando en Honduras, mire lo que puede pasar en Chile. Entonces, miremos las cosas como son y mire el nivel de envenenamiento que hemos hecho, que aquí en Panamá todos los análisis producen que este es un país colapsado. Eso no es cierto. Esto es un país de una gran perspectiva. Así es. Lo hemos construido entre todos. Bueno, tenemos que ayudar entre todos a resolver este problema. Tampoco es que nos vamos a morir por esto, pero tenemos que prestarle atención prioritaria. Esto es más importante que toda esta campaña que estamos haciendo por allí, entre nosotros mismos, matándonos como si fuéramos enemigos. Además, demostrando un nivel de ignorancia política. Así es. De por dónde va el mundo.